Recuerdo que ese día las luces del salón eran tan brillantes que apenas podía abrir los ojos. Filas de lámparas de cristal colgaban sobre nuestras cabezas, reflejándose en rostros sonrientes. El aire olía a una mezcla de alcohol y flores como si el mundo entero celebrara a mi hijo. Tenía en brazos a un bebé diminuto recién cumplido el mes, dormía tranquilo con su respiración, acariciando mi muñeca. Podía sentir el calor de su cuerpo tan suave, tan frágil. Siempre creí que ese día era mío, que nos pertenecía como familia. Pero cuando mi marido Carlos se acercó con una copa en la mano, sentí una ansiedad que no sabía explicar. Su voz sonó amplificada por el micrófono, clara y cortante. «Hoy no solo celebramos el primer mes de vida de nuestro hijo». Hizo una pausa y miró a su alrededor. «También quiero anunciar algo aún más importante». La sala se quedó en silencio. Solo se oían cuchicheos y el roce de los cubiertos. Levanté la mirada y vi en los ojos de Carlos un brillo desconocido, como si estuviera en el escenario, no como padre sino como un ganador. «A partir de hoy, mi hijo pasará a ser el hijo adoptivo de Ricardo». En ese momento mis oídos zumbaron y todo sonido pareció desaparecer. Mi respiración se aceleró. Mis dedos se apretaron solos, abrazando más fuerte al bebé. Se escuchó un murmullo general en el salón. Algunos susurraban, otros no pudieron evitar soltar un jadeo. Escuché la voz baja de mi tía preguntando ¿qué significa esto? Y luego oí a unos primos en otra mesa reírse bajito. Seguramente consiguió un ascenso, ¡qué listo! Me quedé paralizada con la mente en blanco. El bebé seguía dormido, frunciendo un poco el ceño como si el ruido lo incomodara. No podía imaginar que el futuro de mi hijo se pudiera intercambiar con una sola frase. Ricardo estaba sentado en primera fila con una sonrisa en la cara, como si todo ya estuviera acordado. Alzó su copa saludando a los presentes, quienes le respondieron entre compromisos y vergüenza. Toda la escena parecía un teatro ensayado, y yo apenas era una actriz sin libreto. Bajo las luces sentí gotas de sudor en mi frente. Abrí la boca, pero no salía ninguna palabra. Sentía el pecho bloqueado, respirar dolía. Miraba a Carlos, luego a Ricardo, una y otra vez hasta que brindaron haciendo sonar las copas. Ese sonido me hirió los oídos, como si anunciara una decisión irreversible. La fiesta continuó. La música volvió a sonar. La gente fingía seguir conversando, pero no dejaban de mirarme de reojo. Bajé la cabeza intentando calmar mi respiración, pero el corazón latía sin control. Me desplacé hacia un lado del salón buscando un rincón tranquilo. El aire estaba cargado del olor de perfumes y frituras, y eso me revolvía el estómago. Me apoyé contra la pared con los dedos temblando por los nervios. El bebé se movió un poco, y yo empecé a darle suaves palmaditas en la espalda casi por reflejo. Recuerdo que ese día las luces del salón eran tan brillantes que apenas podía abrir los ojos. Filas de lámparas de cristal colgaban sobre nuestras cabezas, reflejándose en rostros sonrientes. El aire olía a una mezcla de alcohol y flores, como si el mundo entero celebrara a mi hijo. Tenía en brazos a un bebé diminuto recién cumplido el mes, dormía tranquilo con su respiración acariciando mi muñeca. Podía sentir el calor de su cuerpo, tan suave, tan frágil. Siempre creí que ese día era mío, que nos pertenecía como familia. Pero cuando mi marido Carlos se acercó con una copa en la mano, sentí una ansiedad que no sabía explicar. Su voz sonó amplificada por el micrófono, clara y cortante. «Hoy no solo celebramos el primer mes de vida de nuestro hijo». Hizo una pausa y miró a su alrededor. «También quiero anunciar algo aún más importante». La sala se quedó en silencio. Solo se oían cuchicheos y el roce de los cubiertos. Levanté la mirada y vi en los ojos de Carlos un brillo desconocido, como si estuviera en el escenario, no como padre sino como un ganador. «A partir de hoy mi hijo pasará a ser el hijo adoptivo de Ricardo». En ese momento mis oídos zumbaron y todo sonido pareció desaparecer. Mi respiración se aceleró. Mis dedos se apretaron solos, abrazando más fuerte al bebé. Se escuchó un murmullo general en el salón. Algunos susurraban, otros no pudieron evitar soltar un jadeo. Escuché la voz baja de mi tía preguntando ¿qué significa esto? Y luego oí a unos primos en otra mesa
Reírse bajito, seguramente consiguió un ascenso, ¡qué listo! Me quedé paralizada con la mente en blanco. El bebé seguía dormido frunciendo un poco el ceño, como si el ruido lo incomodara. No podía imaginar que el futuro de mi hijo se pudiera intercambiar con una sola frase. Ricardo estaba sentado en primera fila con una sonrisa en la cara como si todo ya estuviera acordado. Alzó su copa saludando a los presentes, quienes le respondieron entre compromisos y vergüenza. Toda la escena parecía un teatro ensayado y yo apenas era una actriz sin libreto. Bajo las luces sentí gotas de sudor en mi frente. Abrí la boca pero no salía ninguna palabra. Sentía el pecho bloqueado, respirar dolía. Miraba a Carlos, luego a Ricardo, una y otra vez hasta que brindaron haciendo sonar las copas. Ese sonido me hirió los oídos, como si anunciara una decisión irreversible. La fiesta continuó, la música volvió a sonar. La gente fingía seguir conversando, pero no dejaban de mirarme de reojo. Bajé la cabeza intentando calmar mi respiración, pero el corazón latía sin control. Me desplacé hacia un lado del salón, buscando un rincón tranquilo. El aire estaba cargado del olor de perfumes y frituras, y eso me revolvía el estómago. Me apoyé contra la pared con los dedos temblando por los nervios. El bebé se movió un poco y yo empecé a darle suaves palmaditas en la espalda casi por reflejo. El suelo de mármol reflejaba la luz. La gente que caminaba vestía en tonos parecidos: gris, negro, azul oscuro. Los tacones golpeaban el suelo con un ritmo claro y constante. El ramo sobre el mostrador de recepción mantenía su forma perfecta. Ni una hoja estaba fuera de lugar. Sofía en recepción me preguntó si tenía cita. Su voz era suave, las palabras muy bien pronunciadas. Le dije que no, pero que necesitaba ver al señor Ricardo con urgencia. Ella miró la pantalla y luego alzó la vista hacia el bebé en mis brazos. ¿Puede sentarse en la sala de espera? Yo le envío un correo ahora. Dijo que podría tardar un poco. Le dije que de acuerdo. Al sentarme acomodé un poco la cabeza del bebé. Respiraba suave y parejo, cada pequeño movimiento se sentía en mi palma. Puse la carpeta de plástico transparente sobre mis piernas con la abertura hacia mí. El interior del plástico tenía una capa fina de vaho. Era el sudor de mi mano. Intenté secarlo, pero pronto aparecieron nuevas marcas de humedad. La pantalla de la sala de espera mostraba un video promocional de la empresa. La cámara pasaba por las distintas sedes, autopistas, paisajes nocturnos y tomas aéreas de ciudades. Los subtítulos fluían en colores sobrios. El volumen era bajo, pero los graves golpeaban el pecho de forma constante. Revisé mi móvil y me puse un recordatorio de 10 minutos. Me dije a mí misma que preguntaría pasados 10 minutos. La primera vez preguntaría a los 10. La segunda vez a los 20. No más allá. Necesitaba marcarme un ritmo. Llegaron los primeros 10 minutos y sonó el aviso. Fui a recepción. Sofía me dijo que el correo ya estaba enviado, pero aún no había respuesta desde la oficina. ¿Puede esperar un poco más, por favor? Asentí y le dije que sí. Me ofreció un vaso de agua templada. El vaso era de papel muy fino, y se sentía tibio al tacto. Bebí un par de sorbos y la garganta se relajó un poco. Llegaron los siguientes 10 minutos. La asistente llamó y dijo que Ricardo seguía en una reunión interna que tardaría entre 15 y 20 minutos. Si quiere puede acercarse al ascensor, yo le acompaño arriba mientras espera. Su tono era cortés y sereno, como si estuviera siguiendo un protocolo. En el ascensor solo íbamos 3. Yo con el niño en brazos, la asistente y un compañero suyo. En el espejo se reflejaban nuestras 3 siluetas. Entre cada sombra había una separación clara. Fui soltando uno a uno los dedos del bebé que se habían aferrado a mi blusa. Sus manos estaban muy calientes. Me repetí que debía respirar. La oficina de Ricardo estaba en una planta alta. El pasillo tenía moqueta gruesa y los pasos apenas hacían ruido. En las paredes colgaban cuadros de diseño geométrico. Tras una puerta de cristal en el centro, se alineaban varios archivadores.
En la puerta había una hoja A4 con el horario de reuniones. La fuente era sans serif, tamaño 12 en negrita. El horario estaba dividido en bloques de media hora. Mi nombre no figuraba en ninguna de las filas. La asistente llamó a la puerta. Adelante. La voz de Ricardo sonó desde dentro. Abracé más fuerte al niño y di un paso adelante. El aire olía levemente a puro mezclado con café. Más presente, más tangible que el aire acondicionado del vestíbulo. Lo vi sentado detrás de un escritorio amplio. Sobre la mesa no había nada de más. Un ordenador, unos documentos y una lámpara metálica de brazo recto apuntando al centro. ¿Señora Laura? Consultó brevemente su agenda electrónica. Tengo 10 minutos. Le dije, ¿solo necesito 5? Asintió e hizo un gesto con la mano para que me sentara. Coloqué la carpeta de plástico transparente al borde del escritorio. Saqué con cuidado el certificado de nacimiento. El papel rozó el aire con un sonido tenue. Le dije, este es el certificado de nacimiento del niño, y también mi declaración. Respondió, lo entiendo. Carlos ya me explicó la situación, esta fue su decisión. Hablaba despacio. Cada palabra parecía colocada sobre una línea recta. Le pregunté, te dijo que yo no estoy de acuerdo. Ricardo me miró sin responder directamente. Dijo pensando en el futuro del niño, esta es una opción prioritaria. Educación, recursos, oportunidades. Dijo 3 sustantivos. Como si enumerara especificaciones o un catálogo. No tienes que preocuparte, es lo mejor para el niño. Su tono seguía siendo tranquilo. Como si estuviera exponiendo un hecho sin emociones. Le dije, todavía toma pecho. Acomodé un poco la cabeza del bebé hacia mi cuerpo. Su respiración rozaba la palma de mi mano. Todavía no entiende de qué están hablando todos. Hice un esfuerzo por mantener la voz estable. Ricardo guardó un segundo de silencio. Luego dijo, entiendo la emoción de una madre, pero sabes que a veces el camino profesional exige determinación. Usó la palabra determinación. Dura, sin temperatura humana. Abrí el cuaderno de vacunación por la primera página. Allí estaba la firma de la enfermera Isabel del hospital. Le dije, acaba de recibir su primera vacuna. Si se cambia la tutela, se interrumpirá la continuidad del registro. Pronuncié continuidad de forma clara. Era uno de los puntos que escribí anoche. Ricardo bajó la vista un instante, y luego cerró el cuaderno. El proceso administrativo lo gestionará. Dijo, recursos humanos, te ayudará con los formularios. ¿Otro sustantivo, formularios? Convertía todo el dolor invisible en casillas que marcar. Volví a hablar. No estoy de acuerdo, soy su madre. Hubo unos segundos de silencio en el aire. Escuché el leve flujo de aire del ventilador. Como un hilo invisible que rozó mi cuello. Ricardo finalmente volvió la mirada a la pantalla. Tengo otra reunión ahora. Miró a su asistente. Que Marta gestione el proceso con RRHH. Esa frase fue como un punto final sin sonido. La asistente asintió y me hizo un gesto para que saliera. Me levanté con el niño en brazos. Los papeles que quedaban en la carpeta transparente brillaban bajo la lámpara. Los empujé de nuevo hacia adentro. Los bordes del cierre no coincidían. Presioné con fuerza un par de veces, haciendo un sonido leve como clics rotos. El aire del pasillo estaba más frío. Abracé más fuerte al bebé. Se movió un poco en mis brazos con un gemido suave. Me dije en silencio, no pasa nada. Tenía la lengua seca, pero no recordaba el sabor del agua que bebí antes. El departamento de recursos humanos estaba al otro lado. En la entrada había una máquina para sacar turno. La pantalla mostraba número de espera 8. Saqué un número. El papel era muy pequeño. Solo tenía un número negro impreso. Me senté a esperar. En las sillas cercanas había personas que venían a incorporarse y otras que venían a irse. Estaban en silencio mirando sus móviles.
como si flotaran en ríos paralelos sin cruzarse. Llegó mi turno. Marta de Recursos Humanos me pidió que pasara a una sala pequeña. Cerró la puerta y encendió el sistema. Necesito tus datos básicos y los del niño. Su tono era puramente administrativo. Le pregunté si conocía el trasfondo de la situación. Dijo que solo había recibido la orden de gestionar el proceso. La dirección ya ha aprobado proceder bajo asistencia de adopción por transferencia de tutela. Leyó el encabezado del sistema en voz alta. Vamos a facilitarte una plantilla de formulario. Imprimió el documento y lo deslizó hacia mí. El papel todavía estaba tibio por la impresora. Miré las líneas en blanco una tras otra. Tutor A. Tutor B. Número de DNI, lugar de empadronamiento, dirección de residencia. La última casilla decía firma. Debajo había una frase en letra pequeña. Firmar aquí implica aceptar los términos y otorgar autorización irrevocable. Levanté la cabeza. Marta me miraba. La pantalla frente a ella reflejaba una luz azul tenue. Si no estás de acuerdo, necesitas presentar una opinión jurídica, dijo. De lo contrario, solo podemos seguir el procedimiento indicado. Le pregunté en qué formato debía presentarlo. Abrió otro documento en PDF. Debe estar emitido por un abogado colegiado indicando la disputa de tutela y recomendación de suspensión temporal. Leyó con rapidez. También se requiere constancia de continuidad asistencial del hospital y prueba de crianza emitida por la Junta de Vecinos o una entidad equivalente. Al terminar se detuvo un instante. Y tu declaración personal, pero debe ir firmada con testigo de una tercera parte. Le dije, puedo prepararlo. Ella asintió. Cuando lo tengas listo, puedes enviármelo por correo o entregarlo en recepción. Deslizó su tarjeta de visita hacia mí. Te recomiendo que lo hagas cuanto antes para evitar que el proceso siga avanzando. Cuando dijo siga avanzando, su tono seguía siendo suave, como si avisara a un alumno de que se va a cerrar el plazo de inscripción. Al salir fui al baño al final del pasillo. Coloqué al bebé en el cambiador. Le abroché el cinturón de seguridad. Sus manos se aferraron a esa cinta blanda. Abrí el grifo. El agua fría corrió y salpicó mi palma. Me llevé el agua al rostro. Resbaló por los pómulos y cayó al suelo. El goteo sonaba muy leve, pero en ese espacio pequeño se oía con claridad. Saqué un bolígrafo del bolso. Anoté una lista con los documentos necesarios. 1. Certificado de continuidad asistencial del hospital. 2. Informe legal de abogado colegiado. 3. Constancia de crianza emitida por la comunidad. 4. Declaración personal con firma de testigo. 5. Original y copia del certificado de nacimiento. Escribí muy despacio cada trazo con fuerza, como si quisiera que el papel también lo recordara. Llamé a la consulta de pediatría. Me dijeron que el certificado se solicita en ventanilla del hospital. Reserva online con antelación por la mañana, hay más turnos por la tarde menos. Su tono era muy neutro, sin palabras de más. Le dije gracias. Al colgar vi mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos. Respiré hondo. Me dije a mí misma, mantén la calma. Antes de salir del edificio pasé por recepción. Le pedí a Sofía que me hiciera una copia de la declaración que entregué a Ricardo. Asintió. Claro, espera un par de minutos. Cuando me entregó la copia, aún estaba tibia por la fotocopiadora. La guardé en la carpeta de plástico, cerré bien, y le dije a Sofía gracias. Ella dijo de nada. Su tono no tenía compasión, tampoco desprecio. Solo estaba cumpliendo con ese paso. La puerta se abrió otra vez. Una oleada de calor entró desde afuera. La fuente seguía funcionando. Las gotas de agua temblaban bajo el sol. Abracé al bebé con más fuerza. Su frente se apoyó suavemente en el lado de mi cuello. Escuché su respiración tranquila y los latidos de mi corazón. 2 ritmos pegados por un momento.
Caminé hacia la parada del autobús. El viento soplaba desde el fondo de la calle. Con un olor mezclado de césped y humo de coche, sujeté la carpeta bajo el brazo, como si llevara un segundo hijo. Era mucho más ligera que el bebé, pero me pesaba más. El móvil vibró. Era un mensaje nuevo del grupo familiar. Mi cuñada mandó un emoticono de felicitación. Debajo escribió: ¿todo irá mejor en casa? Nadie preguntó si seguía en la empresa. Nadie preguntó si necesitaba algo. Apreté el teléfono en la palma. Los nudillos tensos, hasta sentir un poco de dolor, y entonces solté. Llegó el autobús. Las puertas se abrieron. Dentro había aire acondicionado. La salida de aire me daba de frente. Apreté al bebé contra mí. Sus dedos se aferraron a mi blusa, marcando pequeños arcos en forma de media luna. Bajé la cabeza para mirarlo. Y me dije por dentro: primero vamos al hospital, luego al despacho del abogado, después al centro comunitario. Uno tras otro. Sin olvidar nada, vi mi sombra en el cristal de la ventanilla. La sombra era fina. Se mezclaba con restos de limpiacristales que dejaban rayas, una tras otra, como si la lluvia no se hubiera secado del todo. Levanté la mano y la alineé con una de esas marcas. El dedo resbaló sobre el vidrio, haciendo un leve sonido áspero. No volví a mirarme. Desvié la vista hacia los árboles que retrocedían al otro lado. Se inclinaban un poco con el viento de verano, como una fila de personas en silencio. A las 12:32 del mediodía. Llegué a la ventanilla de administración del hospital. Saqué número. Esperé en la fila. En la pantalla digital se sucedían los turnos. La voz del personal salía por el altavoz. Cada frase tenía el mismo patrón. Siguiente, acuda a la ventanilla 3. Coloque los documentos en la bandeja del escáner. Mi número apareció en la pantalla. Me acerqué. Puse el carnet de vacunación del niño y el certificado de nacimiento sobre el escáner. Necesito un certificado de continuidad asistencial, dije. ¿Es para un trámite legal? La trabajadora bajó la vista para registrar los datos. Estará listo en un plazo estimado de 3 días hábiles, dijo. Le avisaremos por teléfono para recogerlo. Asentí con la cabeza. Guardé el comprobante en la carpeta. El móvil volvió a vibrar. Era un correo de Marta de Recursos Humanos. El asunto decía recordatorio de proceso. El contenido era muy breve. La última frase decía: si no recibimos su documentación legal en un plazo de 3 días hábiles, continuaremos según lo indicado. Al terminar de leer, me programé un nuevo recordatorio. 3 días. En las notas escribí: día 1, solicitud de certificado. Día 2, consulta con el abogado. Tercer día, certificado de la comunidad. Presioné la tecla finalizar. La pantalla se iluminó un segundo y volvió a apagarse. Salí del hospital. El sol pegaba más fuerte. Me detuve unos segundos bajo la sombra de un árbol. Cambié al bebé de lado, para que descansara mi brazo izquierdo. El sudor resbalaba desde la sien hasta detrás de la oreja. Me lo limpié con el dorso de la mano. El dorso olía a desinfectante. Y también a mi propio sudor. La mezcla no era desagradable, solo muy real. A las 2 de la tarde, llegué a un centro de asistencia legal. Una voluntaria me atendió en la recepción. Se llamaba Marina. Su tono era amable. Hoy hay bastante gente esperando para consulta. Puede que tengas que esperar 1 hora. Le dije que estaba bien. Me dio un formulario para que anotara los datos básicos. En el apartado de situación familiar escribí: casada, hijo recién cumplido el mes. En la descripción del caso puse: mi marido anunció que daría al niño en adopción a su jefe a cambio de un ascenso. Ella recogió el papel, frunció levemente el entrecejo.
No comentó nada. Guardó el formulario en una carpeta. Por favor, espera a que te llamemos. Esperé 40 minutos. El niño se despertó. Le di el pecho. Lo cubrí con una tela ligera. El sonido al mamar era muy suave. Pero yo lo oía. Era el único sonido del día que no necesitaba traducción. Pasaba de mi cuerpo al suyo, sin intermediarios, sin plantillas. El abogado Andrés me llamó por mi nombre. Era más joven de lo que imaginaba. Pelo rizado oscuro. Mirada clara. «Puedes sentarte», dijo. Puse la carpeta sobre la mesa. Le conté todo desde el principio. Dijo, lo entiendo. Necesitas 3 pilares. Levantó 3 dedos. 1 certificado médico de continuidad asistencial. 2 prueba comunitaria de hechos de crianza. 3 informe legal para suspender el proceso de adopción. Dijo que podía redactar el informe legal. Pero necesito que me des más detalles. Como cuándo supiste del plan de adopción, si te lo comunicaron, si diste tu consentimiento, si hubo algún testigo. Le leí la cronología que había escrito anoche. Él iba marcando sobre el papel. Líneas negras una tras otra, como caminos terminados. Esta noche puedo enviarte el primer borrador por correo. Dijo al final. Pero tienes que estar preparada, esto no lo resuelve todo. El sistema se retrasa, pedirán más formularios y más sellos. Cuando dijo sellos se rió un poco. No con burla, sino como quien constata una realidad. Asentí con la cabeza. Lo sé. Cuando salí del centro de asistencia el sol ya estaba bajando. Las sombras en la calle eran más largas. El viento se volvió un poco más suave. Caminé con el niño en brazos, doblando la esquina. En los escaparates los maniquíes llevaban vestidos blancos impecables. Los dobladillos sin una sola arruga. Me detuve un segundo frente al cristal. Acomodé al niño mejor en el pecho. Y seguí caminando. En la esquina, escribí el siguiente paso en mis notas. Ir al centro comunitario. Solicitar constancia de crianza efectiva. Escribí la palabra efectiva con más fuerza. Como si quisiera que nadie pudiera moverla. De camino a casa. Cerré los ojos un momento. El coche giraba en una curva. Mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia un lado. El niño no se despertó. Tenía la cara apoyada en mi pecho. Escuchaba mi propio corazón. Ni rápido, ni lento. Como un tambor pequeño. Diciéndome. Aún tienes que seguir. Sigue caminando. A las 11:47 de la noche. Recibí el correo de Andrés. El asunto decía: opinión legal sobre suspensión del proceso de adopción en contexto de disputa de tutela borrador. El archivo adjunto tenía 4 páginas en PDF. El lenguaje era técnico y preciso. Cada párrafo estaba numerado. Lo descargué en el escritorio. Le puse estrella. Me lo reenvié a mí misma. Y también lo subí a la nube. Tenía miedo de perderlo. Abrí todos los caminos posibles. Como si cavara canales de desagüe en una ciudad que se hunde. Sabía que esto era solo el inicio. Pero necesitaba algo que pudiera sostener. Afuera sonaba el viento del último tranvía. Muy suave. Como si alguien agitara una prenda gruesa desde lo alto. El niño dormía en la cuna junto a la cama. Dormía profundo. Su vientre subía y bajaba. Como una pequeña ola. Puse la palma sobre su pecho. Me quedé quieta un rato. Me recordé mañana ir al centro comunitario. Pasado mañana recoger el certificado del hospital. Colocar cada cosa en su lugar dentro del calendario. El tiempo me dará un camino. Siempre que siga avanzando. No volví a llorar. Tampoco imaginé demasiado lejos. Puse la alarma a las 6:45. Apagué la luz. La oscuridad se cerró desde las esquinas del cuarto. Como una mano sin emociones,
presionando hacia abajo el peso del día. La tarde del día siguiente fui con el niño a casa de mi suegra. Era entre semana. En teoría no tocaba cena familiar. Pero Carlos envió un mensaje esa tarde. Mamá quiere ver al niño, ven. Su frase era muy corta. No decía mi nombre. No saludaba. Le respondí con un vale. La luz del comedor en casa de su familia era cálida como siempre. El tono ámbar de las lámparas hacía que todo pareciera más blando. Sobre la mesa había 4 platos de carne y 2 de verdura. La sopa hervía en una olla de barro. El olor no era fuerte, pero me oprimía el pecho. Me senté con el niño en brazos. Las patas de la silla rozaron el suelo con un sonido leve. Todos me miraron un segundo, y luego apartaron la vista al mismo tiempo. La suegra habló primero. Déjamelo ver. Extendió los brazos. Lo sostuvo un momento. Y me lo devolvió. No sonrió. Solo asintió, como si hubiera revisado un objeto y aprobara su estado. Pregunté. ¿Lo de ayer cómo lo ven ustedes? Pronuncié lo de ayer con suavidad. No era un tema de 24 horas. Pero necesitaba una palabra más liviana, que permitiera colocar la frase sobre la mesa. El tío bajó la cabeza para servirse sopa. La cuchara chocó con la olla. Hizo un sonido limpio. No levantó la vista. La cuñada pasó su cuenco a la suegra. Dijo: cuidado que quema. Su voz sonaba normal, como si fuera una noche cualquiera. La suegra dijo: tienes que entender a Carlos. Trabaja muy duro en la empresa. Esta es una oportunidad. Me miró. Su mirada era muy firme, como un material permanente, inmune a mis movimientos. El niño tendrá un futuro mejor. Le dije. No estoy de acuerdo. Ya fui a ver a un abogado. Esa frase cayó, y hubo un segundo de vacío en la mesa, como una brisa que pasa sin dejar huella. La cuñada dejó los palillos. Sonrió un poco. No fue burla. Fue esa sonrisa social que intenta tapar el silencio incómodo. Dijo: no te lo tomes tan a pecho. Ellos sabrán manejarlo. Ellos lo dijo muy bajito. Ese ellos incluía a todos, y a la vez no incluía a nadie. El suegro encendió la tele. El volumen era bajo. En las noticias hablaban del cierre de la bolsa. Barras verdes y rojas. La voz del presentador tenía una entonación precisa. Él miraba la pantalla, como si encontrara un cauce más cómodo. Uno que no pasara por esta mesa. Apoyé al niño sobre mi hombro. Le di unas palmaditas en la espalda. Soltó un suspiro corto. Le susurré al oído. Poco a poco. Esas 2 palabras eran para él y también para mí. El móvil vibró sobre la mesa. Había un nuevo mensaje en el grupo familiar. Una prima mandó una foto de la fiesta del primer mes. El flash de la cámara congeló a todos por un segundo. Ricardo estaba en el centro de la imagen. Levantaba su copa, con una sonrisa perfectamente calculada. Debajo de la foto había comentarios de los familiares. Felicidades, pronto llegará el ascenso. Qué afortunado el bebé. Bajé el brillo de la pantalla al mínimo. Aún así podía ver esas frases flotando en la oscuridad, como 2 luciérnagas desubicadas. Apagué la pantalla. Le di la vuelta al teléfono, para que se quedara sin cara. La suegra preguntó: ¿cuánto te cobra el abogado? Su tono no era agresivo. Solo tenía el peso de un cálculo. Vuestra economía familiar es delicada, dijo. No malgastes el dinero. Esto ya está decidido. Deja que Carlos trabaje tranquilo. Cuando dijo decidido sonó muy rotundo, como una casilla sellada con tinta. Le dije: yo me las arreglaré. No di más explicaciones.
Sabía que cualquier explicación sería como sal en el agua. Desaparece, pero deja el sabor más fuerte. A mitad de la cena. Llegó un primo. No venía mucho. Hoy parecía que pasaba por casualidad. Dijo: enhorabuena, el niño tendrá buenos recursos. Me miró. Yo no respondí. Tampoco esperaba respuesta. Solo estaba colocando una frase de cortesía sobre la mesa. Luego cogió los palillos, tomó un trozo de pescado y se lo llevó a la boca. La espina raspó la cerámica, haciendo un sonido fino. Carlos llegó más tarde que la cena. Su ropa olía a aire acondicionado. Se sentó. No me miró. La suegra le sirvió sopa. Él dijo gracias y luego le preguntó al suegro. En las noticias decían que la sede regional se construirá en la costa. Intercambiaron unas frases. Nada tenía que ver conmigo. No eran palabras cortantes. Pero me dejaron al otro lado de la mesa. Hablé. Tenemos que hablar. Miré a Carlos. Él se detuvo un segundo. Dijo: cuando lleguemos a casa. Él cuando lleguemos lo dijo muy suave. Como una nota escrita al azar, que se puede pegar en cualquier pared. Después de la cena, fui a la cocina a lavar el biberón. El agua del grifo salía con fuerza, salpicaba el fregadero de acero inoxidable. Haciendo un sonido apretado, metí el cepillo dentro de la tetina. Lo giré. La espuma creció. Olía un poco a leche. Enjuagué toda la espuma. Me dije a mí misma: debe estar limpio. Muy limpio. Ni una gota debe quedar. Escuché pasos en la puerta. Entró la cuñada. Dijo: no culpes a mamá, ya está mayor. Nosotras tampoco entendemos estas cosas. Él, estas cosas lo dijo de forma ambigua. Podía referirse a leyes o a mis emociones. Asentí. No expliqué nada. Me miró un segundo y luego miró por la ventana. El negro del exterior parecía una tela enorme. Sin viento, la tela no se movía. Dijo: vuelve temprano, hace fresco por la noche. Se fue. En el salón la tele seguía encendida. Las noticias habían cambiado al clima. Anunciaban lluvias breves para mañana y un ligero descenso de temperatura. La suegra comentó: mañana no saques al niño, hace frío. Le dije vale. Guardé el biberón limpio. Me puse la mochila. Cogí al niño en brazos. Le dije a todos: me voy ya. Nadie me detuvo. Nadie dijo que tuviera cuidado. El aire pareció abrir una rendija en la puerta para dejarme pasar. Y pasé. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido del cerrojo fue breve, pero muy claro. La luz del pasillo se encendió sola, con un zumbido leve de electricidad, como alguien que acaba de despertar y aún busca el suelo con los pies. Bajé las escaleras. En cada rellano había una ventana larga. Afuera estaban los árboles de la calle. Ahora no soplaba el viento. Las sombras de los árboles caían rectas al suelo, como una fila de marcas silenciosas. Volví a casa. El calor del día aún estaba en las paredes. Abrí un poco la ventana. Entró el aire de fuera, con olor a humedad. Puse al niño en la cuna pequeña. Se dio la vuelta. Le di unas palmaditas suaves. Volvió a dormirse. Me senté frente al escritorio. Saqué del sobre las copias y las ordené de izquierda a derecha. Certificado de nacimiento. Cartilla de vacunación. Correo impreso de recursos humanos. Borrador del informe legal. Comprobante del hospital. Entre cada hoja dejé un espacio igual. Como 5 canales poco profundos. Tomé un bolígrafo. Escribí en un post-it:
Mañana, oficina comunitaria. Llevar DNI, libro de familia, certificado de matrimonio, copia del nacimiento. Firma del testigo. Pegué la nota detrás de la puerta. Una esquina del adhesivo no se quedó bien fijada. Se levantaba un poco. Estiré la mano para presionarla. Seguía levantada. No la volví a tocar. La dejé así, como una luz pequeña, pero suficiente para encontrarla. El móvil vibró. Alguien en el grupo de la empresa compartió una actividad. Donación de sangre por fiestas. Voluntarios. Después llegó un mensaje automático de recursos humanos. Felicidades a Carlos por ser nominado a puesto clave del trimestre. Debajo había una fila de emoticonos de celebración. Alguien mencionó a Ricardo. El tono era ligero. No abrí el mensaje completo. Cerré el grupo. La pantalla parpadeaba. Como un pez que se mueve por aguas poco profundas. La miré unos segundos. Y apagué la pantalla. La habitación se hundió de golpe. Solo el viento entraba por la rendija de la ventana. Tocaba la cortina. Y se iba. Me recosté en la cama. No me acosté del todo. Solo dejé la espalda contra la pared. La pared estaba fría. Como una piedra sin pulir. Pegada a mis omóplatos. Absorbiendo poco a poco el calor del día. Pensé en cada ventanilla de hoy. En cada voz que escuché. Siguiente, acuda a la ventanilla 3. Si en 3 días no presenta informe legal, ¿se procederá? ¿El niño tendrá un mejor futuro? Frases sin relación entre sí. Pero todas iban en la misma dirección. Esa dirección no estaba lejos. Estaba entre mi hijo y yo. Cerré los ojos. No dormí. Solo dejé que mi mirada se apartara de todas las formas. Mi cuerpo seguía erguido. Como un árbol pequeño. Esta noche no soplaba el viento. Me dije a mí misma. Mañana ir a la oficina comunitaria. Sacar turno. Esperar. Entregar. Preguntar. Anotar. Volver a esperar. No saltar pasos. Caminar cuadro por cuadro. Escribir cada espera. En papel. En el móvil. En la mente. Mientras haya palabras. No caeré. Ya pasada la medianoche. Alguien cerró la puerta de un coche abajo. Sonó un golpe seco. Luego risas. Y después el silencio. Me separé de la pared. Fui a cubrir al niño con una manta delgada. Tenía una mano fuera de la manta. Le metí suavemente ese dedito bajo la manta. La punta de su dedo estaba tibia. Como un grano de arroz que aún no se ha enfriado del todo. Dejé mi mano sobre la suya. La dejé ahí mucho tiempo. Y luego la retiré despacio. Afuera pasaba el camión de limpieza nocturna. Los cepillos giraban contra el asfalto. El sonido era continuo como un roce persistente. El agua arrastraba el polvo del día. Escuché ese sonido. No tenía compasión. Tampoco tenía enemistad. Solo hacía su trabajo, como todas las ventanillas de hoy, como cada una de las hojas de papel. Todas cumpliendo su función. Y yo la mía. Colocar bien los documentos. Respirar hondo paso a paso. Dejar escrito el mañana en la nota detrás de la puerta. Y que esa nota brille primero en la oscuridad. El viento nocturno entraba por la rendija de la ventana, con un leve olor a humedad. Yo estaba acostada, pero no podía dormir. El niño respiraba parejo en la cuna, y a veces se daba la vuelta con suavidad. Yo me movía sin parar, y un zumbido crecía en mis oídos, como si alguien golpeara dentro de mi cabeza. Miraba el techo contando las sombras que dejaban las luces. El corazón se aceleraba como tambores que chocaban sin control contra mi pecho. Puse la mano sobre el pecho. La palma me temblaba. El sudor salía poco a poco. Enseguida tenía la mano mojada. A las 2 de la mañana me levanté a tomar agua. El agua giraba dentro del vaso haciendo un sonido tenue. Bebí medio vaso.
El estómago seguía vacío. Fui hasta el espejo. Mis ojos estaban rojos, y debajo de ellos se marcaban ojeras profundas. Por un momento no reconocí a la persona que tenía delante. Durante el día, llevé al niño a la oficina comunitaria. La luz del vestíbulo era intensa. Había gente en fila murmurando. El aire olía a desinfectante mezclado con sudor. Casi no se podía respirar. Yo estaba de pie, con el niño en brazos. La espalda empezó a doler. El bebé se apoyaba en mi hombro y se movía inquieto. Le di palmaditas con cariño, pero el brazo se me ponía cada vez más pesado. Cuando llegó mi turno, entregué los documentos. La trabajadora los revisó y dijo: «Falta el certificado de domicilio. También tienes que traerlo». Me quedé sin aire. Casi no pude responder. Pero en la web no ponía eso. Ella ni me miró. Es parte del procedimiento obligatorio. En ese momento sentí que el corazón se me hundía, como si me lo metieran en agua helada. De regreso a casa el sol caía directo. Mis pasos eran inestables. Con cada paso el corazón golpeaba dentro del pecho. El sonido de la sangre tapaba el ruido del tráfico. El sudor bajaba por la espalda y se pegaba a la ropa. Apreté los dientes. Solo así logré llevar al niño sano y salvo de vuelta. Esa noche no dejé de sudar frío. El niño se despertó llorando. Me agaché para alzarlo. La vista se me puso negra. Me sostuve de la cama y respiré profundo. Para no caerme, en mi cabeza sonaba una frase: «Mi cuerpo no aguanta más. Pero no me puedo caer. Si caigo se corta todo lo que he hecho». Unos días después la noticia se filtró. No supe quién lo dijo. En el grupo de la familia empezaron los comentarios. Alguien mandó un audio: «Laura es demasiado testaruda. Carlos ya ha hecho bastante por ella». Otro respondió: «¿Y qué tiene de malo que el niño tenga buenos recursos? ¿Ella no sabe valorar?». Miré la pantalla. Las manos me sudaban frías. Dejé el móvil boca abajo. Pero las palabras seguían rebotando en mis oídos. Lo peor fue que los compañeros de trabajo también empezaron a hablar. Fui al súper a comprar leche en polvo. Me encontré con una excompañera. Sonrió. «Dicen que vas a dar al niño en adopción al jefe, qué suerte la tuya». Me quedé parada, sin saber qué responder. Como no dije nada, ella sonrió aún más. «No te hagas que ya nos enteramos». Su voz era baja, pero varios a su alrededor aguzaron el oído. Sentí la cara arder. Los pies se me pegaron al suelo. Esa noche, abrí las redes. Los comentarios estaban llenos de burlas. Ahora sí se trepó por el niño. El niño vale más que ella. Y aún así no está de acuerdo, qué tonta. Pasaba los dedos por la pantalla. Cada palabra era una aguja. Contuve la respiración. Las letras se superponían como una niebla negra. El niño hacía ruiditos en la cuna. Lo miré. Se me hizo un nudo en la garganta. Le acaricié la cara. Los dedos me temblaban del frío. Él me agarró un dedo. Con una fuerza inesperada. En ese momento sentí que él entendía mejor que yo lo que estábamos defendiendo. Al día siguiente, la vecina me vio en la puerta con una sonrisa ambigua. «He oído que el niño ya no será tuyo». Su tono tenía un deje de burla. Apreté los dientes y solo asentí al pasar. Detrás de mí se escuchó su risa baja con otra persona. Los rumores eran como una marea que me empujaba hacia una esquina. No veían mi esfuerzo ni todo lo que corría de un lado a otro. Para ellos, yo solo era una mujer terca que no sabe valorar. Los verdaderos aplausos y felicitaciones eran para Carlos y Ricardo. Esa noche volví a tener insomnio. El corazón me latía rápido, la respiración era corta y el zumbido en mis oídos apenas me dejaba oír el llanto del niño. Me obligué a levantarme a prepararle la leche. La cucharita giraba en el biberón haciendo un sonido monótono como un hilo delgado que me sostenía. Me repetía: «Tienes que aguantar.
pero el cuerpo y los comentarios me hacían sentir que iba a derrumbarme en cualquier momento. Entonces entendí que la verdadera explosión no tardaría en llegar. A las 7:45 de la mañana fui con el niño al centro de asistencia legal. El cielo estaba nublado, y el aire olía a lluvia no caída. De una alcantarilla salía vapor como si alguien respirara desde abajo. Caminaba rápido con la carpeta en el brazo empapada de sudor. Frente al centro había una fila de bancos. Algunas personas esperaban con carpetas o sobres transparentes. Unos miraban el móvil, otros tenían la mirada perdida. El aire olía a papel viejo y a restos de limpiador, formando un olor agrio y tenue. En la recepción seguía estando Marina. Me reconoció. Sonrió un poco, dijo: «Hoy has llegado temprano». Asentí y le pasé los nuevos documentos. Mi voz era tan baja que temía molestar al aire. «Por favor, quiero registrarme de nuevo para consulta». Miró al niño, luego a la carpeta. «De acuerdo, por favor, espera». Su tono seguía siendo amable sin compasión, pero me hizo sentir algo de apoyo. Me senté en el banco. El niño se movía ligeramente en brazos. Con su manita agarró mi blusa como un ganchito que me anclaba ahí. El corazón me seguía latiendo fuerte, pero no tan desbocado como la noche anterior. Miraba la pantalla electrónica esperando que saliera mi turno. Por fin apareció mi nombre. Entré a la oficina y vi a Andrés ordenando papeles sobre la mesa. Levantó la vista. «Buenos días, Laura». Su voz era firme como una cuerda bien tensada. Desplegué una por una las copias que faltaban ayer. Certificado médico de seguimiento, justificante de domicilio, firmas vecinales. Iba hablando mientras se los entregaba. El roce del papel con la mesa sonaba como un susurro. Andrés revisaba cada uno con atención. «¿Con esto basta para bloquear el proceso inicial?» Me miró. «Tienes que entregar todo en la oficina de servicios sociales en 3 días, y enviar copia al correo de recursos humanos». Mientras hablaba dibujaba una línea en papel en blanco. Hospital, comunidad, empresa. Junto a cada punto un cuadrado como si marcara posiciones en un mapa de batalla. «Hoy por la tarde redactaré el informe legal oficial con mi sello profesional», dijo. «Una vez que lo entregues, no podrán avanzar el trámite tan fácilmente». Hizo una pausa. «También te aconsejo preparar una declaración personal y presentarla en la ventanilla. Eso dejará constancia escrita de tu voz». Asentí con un nudo en la garganta. «Gracias». Mi voz fue baja pero firme. Él sonrió apenas. «No me lo agradezcas, hazlo». Al salir del centro, el sol se filtraba entre las nubes. Brillaba sobre la calle mojada. Miré al niño. Dormía tranquilo. Le acaricié el pelo con los dedos. Sentí una calma que hacía mucho no tenía. Al llegar a casa limpié la mesa. Clasifiqué los documentos uno por uno con pinzas. Certificado de nacimiento al frente. Luego, vacunas, domicilio, firmas vecinales, informe médico. Escribí una nueva lista y la pegué en la pared. Paso 1. Entregar en ventanilla municipal. Paso 2. Enviar copia por correo a recursos humanos. Paso 3. Guardar el acuse de recibo. El niño balbuceaba en la cuna como si me acompañara. Lo miré y me invadió una emoción profunda. «Mamá te va a proteger», dije en voz baja. Por la tarde llevé al niño a la copistería. Hice 3 copias de todo. La máquina zumbaba. El tubo de luz recorría el papel. Cada impresión hacía vibrar la mesa. Como si el corazón se imprimiera con cada hoja. Miraba la pila crecer. Ese era mi muro. Mi línea de defensa hecha de papel. Con los documentos en mano, fui directo al ayuntamiento. El vestíbulo estaba lleno de gente. Ruidos por todas partes. Esperaba en la fila con el niño en brazos. El aire frío del aire acondicionado me daba en la nuca. El niño se encogió. Lo abracé más fuerte. Cuando llegó mi turno, entregué los documentos ordenados. La funcionaria los revisó con rapidez.
Levantó la vista. ¿Necesitas una declaración personal? Respiré hondo y le di el documento que ya tenía escrito. Ahí estaban cada una de las palabras que escribí sin dormir. Como madre del niño, nunca he consentido la cesión de la tutela. Cualquier procedimiento relacionado se ha iniciado sin mi autorización. Solicito que se suspenda la tramitación. La funcionaria leyó todo. Cogió el sello y lo estampó con fuerza sobre mi hoja. Recibido registrado. Ese golpe sonó fuerte, junto a mi oído. Sentí que algo se abría en mi pecho y entraba el aire. Tomé el justificante con los dedos temblorosos. Supe que por primera vez mi voz quedaba escrita en el sistema. Por la noche fotografié todos los documentos y los guardé en el móvil. Los subí a la nube, y también al disco duro. Tenía miedo de perderlos o que alguien los cambiara. Hice 3 copias como si construyera 3 cerrojos para mí. La luz del escritorio hacía que el papel se viera blanco. Miraba línea por línea y mi respiración se calmaba. El corazón ya no latía tan rápido como anoche. Parecía entrar en un ritmo más seguro. La noche siguiente Carlos volvió a casa. Tenía cara de cansado y la corbata medio deshecha. Vio los documentos en la mesa y el justificante sellado. Se quedó quieto un segundo. Yo no HABLE con acento agudo. Solo lo miré en silencio. El niño se movió en la cuna y soltó un gemido. Me agaché para alzarlo con naturalidad. Carlos se acercó. Miró al niño con expresión difícil de descifrar. Pasó un rato hasta que habló. ¿De verdad hiciste todo esto? Asentí. Mi voz fue serena. No voy a dejar que usen al niño como moneda de cambio. Él se quedó callado. Golpeó la mesa 2 veces con los dedos. El sonido fue corto, pero mostraba su nerviosismo. Dijo en voz baja. Pensé que era la única salida. Lo miré con firmeza. Ese fue tu pensamiento. Pero no me lo preguntaste. Mi voz no fue fuerte, pero cayó como piedra en el agua. Carlos suspiró largo. Los hombros se le vinieron abajo. ¿Me equivoqué? Por primera vez su voz sonaba derrotada. Ricardo me presionó. No supe decir que no. No respondí. Solo me concentré en mecer al niño. Su rostro dormido brillaba bajo la lámpara. Sentí que ese instante valía más que cualquier palabra. Carlos se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Pasó mucho rato en silencio. Luego, alzó la vista. Si lo necesitas, cooperaré. Dime qué tengo que hacer. Al oírlo, me subió un calor triste al pecho. Era la primera vez que escuchaba de su boca cooperaré. No sonreí. Tampoco lo perdoné enseguida. Solo asentí. ¿Recupera tu parte de responsabilidad? La noche avanzaba. Todo estaba tranquilo en casa. El niño dormía. Yo también respiraba con más calma. La piedra que me oprimía el pecho empezaba a moverse. 1 mes después de la fiesta volví al mismo hotel. Las lámparas de cristal seguían colgando. La luz caía sobre el suelo de mármol. Pero esta vez no llevaba un vestido de fiesta. Entré con una chaqueta oscura y el niño en brazos. Aún olía a champán, como si se hubiera pegado a las paredes. Caminé despacio, como si midiera el camino de regreso. El niño succionaba el chupete con los ojos medio cerrados. Recordé la sonrisa de Carlos brindando. Los aplausos. El nudo en mi garganta. Esas voces volvían como sombras. Pero se disolvían bajo mis pasos. Los tacones ya no eran fondo de humillación. Eran mi propio ritmo. Me detuve en el centro del salón. Miré la lámpara. La luz me hizo entrecerrar los ojos, pero no miré a otro lado. Abracé fuerte al niño. Le susurré. ¿Hoy te trae mamá? No ellos. El lugar seguía igual. Los ruidos del recuerdo también. Pero el significado había cambiado. Era mi propio ritual de regreso.
Días después, en el Centro Cultural del barrio, hubo una charla sobre educación familiar. Me apunté como ponente. El escenario era pequeño. Sobre el atril de madera había un micrófono. La luz me daba en la cara y era un poco caliente. En el público había varias familias, algunos con bebés en brazos, otros con libretas. El aire olía a papel tinta y biberones. Respiré hondo. Sujeté mi hoja. La palma tenía algo de sudor. Soy Laura. Mi voz salió por los altavoces y me vibraron los oídos. Hice una pausa. Miré al público. En la fiesta del primer mes de mi hijo, mi marido anunció que lo daría en adopción a su jefe. ¿Se hizo un silencio total? Escuché claramente a alguien contener el aliento. En ese momento sentí que algo dentro de mí se vaciaba. Bajé la cabeza y dejé que mis ojos recorrieran el papel. Cada línea escrita me sostenía. Después fui a la oficina. Fui al registro civil. Entregué uno a uno los documentos. Escribí mi voz en el papel. Sellé cada página y las guardé en el sistema. Fue la primera vez que sentí que mi existencia quedaba registrada. En el público, alguien asintió. Alguien más escribía rápido en su cuaderno. El roce del bolígrafo sobre el papel se escuchaba con claridad. El bebé dormía tranquilo en su carrito al lado. Lo miré y H-A-B-L-E, con acento agudo con más firmeza. Todo esto lo hago, no para enfrentarme a nadie, sino para que mi hijo sepa que su existencia no es una moneda de cambio. Cuando terminé de hablar, comenzó el aplauso. No fue ruidoso, pero sí constante. Cada palmada era como una ola. Subía desde el público y me envolvía. Disolvía esa soledad que sentí en el banquete del mes. Me incliné ligeramente en señal de agradecimiento. Sentí calor en los ojos, pero no dejé caer las lágrimas. La vida tomó un nuevo ritmo. Por las mañanas me levanto y pongo agua a hervir. En el aire flota el aroma del arroz. El niño balbucea en su cunita. Me acerco y tomo su mano pequeña. La luz del sol entra por la ventana. Cae sobre el dorso de mi mano cálida y suave. El papel que estaba en la pared ya es otro. Ahora dice beber agua, respirar profundo, registrar. La letra es firme. Ya no está temblorosa. Cada noche escribo 3 cosas del día en mi cuaderno. Hoy terminé de archivar los documentos. Hoy el bebé se dio la vuelta por primera vez. Hoy caminé sola hasta el parque, y volví. No son frases grandiosas, pero son ladrillos que construyen mi vida poco a poco. A veces alguien me para en la calle y pregunta por aquellos rumores. Ahora ya puedo decir con calma que fue un malentendido. Mi voz es serena, como quien sacude el polvo con una brisa. Carlos también lo intenta. Después del trabajo me ayuda a cargar al niño. A veces, lava los platos en la cocina. Una vez me pasó un vaso de agua y dijo: estoy aprendiendo a no huir. Asentí con la cabeza sin responder. Sé que el camino es largo, pero al menos está intentando. Por la noche suelo salir al balcón con el bebé en brazos. Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos. La brisa de la noche acaricia el aire. El niño respira tranquilo sobre mi pecho. Su pequeño torso sube y baja con cada respiración. Yo también ajusto mi ritmo. Hasta que el corazón late con calma. Le susurro: eres mi hijo, no una ficha de cambio. En sueños se mueve un poco. Sus deditos se cierran y agarran con fuerza mi ropa. Alzo la vista hacia el cielo nocturno. No hay estrellas, pero sí una oscuridad suave. En esa oscuridad veo cómo poco a poco mi futuro empieza a iluminarse.